Bien, continuando con nuestro estudio simulando circuitos con análisis de Monte Carlo en LTSpice, en el anterior video habíamos visto lo siguiente, ¿no? Si pensáramos en este circuito que está aquí y observáramos las variables circuitales tales como I1, voltaje en esta resistencia y la corriente I2, el análisis teórico predice lo siguiente, que la corriente 1 valdrá 1 miliamperio, la corriente 2 3 miliamperios y que la tensión en la resistencia 2 será de 6 voltios. Ahora, la simulación en punto OP da resultados muy cercanos, básicamente los mismos, ¿no?, de esas variables circuitales observadas. Y en la vida real, ¿no?, será que si es que nosotros implementamos ese circuito, ya sea un protoboard en una placa, va a dar los mismos resultados que se obtiene en el análisis teórico? Y la respuesta es obviamente no. Y esto se debe a que los dispositivos en un circuito tienen tolerancias. Tolerancia básicamente es que tanto varía un parámetro con respecto a su valor nominal. En el caso de las resistencias pueden variar 5%, 10%, etc. La fuente de tensión varían también. Varía la tensión nominal más o menos un voltaje de rizado. Las fuentes de corriente también varían, que es corriente nominal más o menos un delta de corriente. Por ejemplo, en dispositivos como un BJT, el parámetro beta, que es la ganancia de corriente en emisor común, varía. En un dispositivo como el MOSFET, los parámetros de ese dispositivo, tales como la transconductancia del proceso, que es el KN, y el voltaje umbral, también varían de MOSFET a MOSFET, ¿no? Y otros dispositivos también tienen esas tolerancias, esa variabilidad dada, por ejemplo, las inductancias y los capacitores. Debido a esas tolerancias, los resultados teóricos que nosotros obtengamos, ¿no?, van a ser diferentes a los resultados en un circuito implementado, ¿no? La pregunta es si a partir de la simulación del circuito podemos predecir tales variaciones debido a esas tolerancias, y la respuesta es que sí. El LTSpice tiene los siguientes comandos para variar parámetros en un circuito. El comando .stepParam, que varía hasta 3 parámetros definidos por el usuario. El comando .flat, que es una distribución uniforme de números aleatorios entre este intervalo, siendo x el argumento de dicho comando. La función o el comando .gauss, ¿no?, que son números aleatorios de distribución gaussiana con un sigma o desviación estándar igual a x, donde el x es el argumento de dicha función. Y el comando .mc, ¿no?, que es una distribución uniforme de números aleatorios, ¿no?, en este intervalo, ¿no?, siendo x el valor nominal y y la tolerancia o desviación que hay, ¿no?, o la variación. Esos comandos van a ser los que vamos a utilizar, tal como lo hemos visto en el video anterior, ¿no? Y en la descripción de este video les dejo el link donde ustedes accesen al video anterior. En nuestro estudio vamos a ver lo siguiente. En el video 1 se vio la variación de la tolerancia de una resistencia. El video ya fue concluido. En el video 2 la variación de todos los componentes en un circuito resistivo, y observar ahí cuál es el impacto en las variables circuitales. De eso nos vamos a ocupar ahora, el video 2. En el video 3 veremos la variación de los componentes en un filtro RC. En el video 3 la variación de las resistencias y el parámetro beta en un circuito con BJT, y cuál es el impacto en la corriente de colector debido a estas variaciones. En el video 5 veremos la variación de la resistencia y de los parámetros KN y voltaje umbral en un circuito con MOSFET, y veremos su impacto en la corriente de drenador. Ahora, simularemos con LTSpice y los datos los presentaremos en MATLAB. Es decir, vamos a hacer una combinación de simular en LTSpice y MATLAB para que tengamos una mejor presentación de lo obtenido. La referencia de la cual me he guiado es este paper de aquí. Lo encuentran en la página donde se bajan el LTSpice. Entonces,
Para este video vamos a pensar nuevamente en el siguiente circuito, donde las corrientes I1 y 2 y la tensión en la resistencia no son nuestras variables circuitales que queremos observar, y del análisis teórico obtenemos lo siguiente, ¿no? Análisis en DC. Ahora, si introducimos las tolerancias en la resistencia y algún tipo de variación en las fuentes, ¿no? Quiero ver o queremos ver cómo impactan dichas tolerancias en el funcionamiento del circuito, más precisamente cuánto va a ser la desviación con respecto a los valores hallados teóricamente. Y para ello vamos a hacer una simulación con distribuciones gaussianas y de Monte Carlo que nos ayudarán a predecir el comportamiento del dispositivo o circuito desde el punto de vista estadístico, y con ello, ¿no?, veremos cómo varían las corrientes I1 y 2 y voltaje en la resistencia debido a las tolerancias de los dispositivos en el circuito, ¿no? Vamos a ver entonces el impacto de dichas variaciones, de dichas tolerancias, ¿no?, en alguna variable circuital. Bien, entonces vamos a ello. Acá está la fuente, la resistencia, sí, la otra resistencia, la fuente de tensión, que es negativa, ¿no? Es decir, vamos a simular este circuito de aquí, este circuito, ¿no? 1K, 2K, 3, 2, acá ponemos 3, acá ponemos 2K, o 1K, perdón, es aquí 1K, 2K, aquí es menos 2 voltios 4 mili, acá es 2 y acá es corriente que va hacia arriba, este es 4 mili. Bien, conectamos y este es el circuito que vamos a simular. Ahora debemos de agregarle algunas cosas a este circuito. Ok, debemos de agregarle algunas cosas. Yo lo que quiero es observar, por ejemplo, la corriente que pasa por aquí por la resistencia 1, la corriente que pasa por esta rama y la tensión en esta rama, en esta resistencia. Entonces el LTSpice no dispone de un amperímetro así. Entonces, para yo en una determinada rama del circuito yo medir o observar la corriente, si yo estoy asumiendo que la corriente va así, entonces en el LTSpice yo coloco la resistencia y coloco una fuente de tensión de valor 0 voltios para que simule un cortocircuito, y la coloco de esta forma, más o menos, ya que yo he asumido que la corriente va hacia la derecha, entonces yo sé que la corriente va de mayor a menor potencial, entonces la corriente va a ir así, la corriente que yo voy a medir por esta fuente de tensión, ¿no? 0 voltios para que simule un cortocircuito. Bien, entonces coloquemos todo eso aquí. Vamos a mejorar esto. Fuente de tensión 0 voltios, I1, ¿no? A eso le llamamos I1. Acá también, entonces vamos a ver cómo arreglamos esto. Creo que no va a haber espacio. No va a haber espacio, entonces estiramos un poco esto. Estamos diciendo que la corriente va a ir hacia abajo, ¿no? Estamos asumiendo que la corriente va hacia abajo. Por lo tanto, así será nuestra fuente. De mayor a menor potencial, la corriente que va a medir esta fuente va a ir hacia abajo. Va a ser hacia abajo, 0 voltios, simula el cortocircuito perfecto. Y acá en B3 le cambiamos de nombre y le ponemos I2. Listo, ya está. Entonces, bien. Esto se va a simular en punto de operación, ¿no? Clic derecho, Edit Simulation Command, DC Operation Point.op. Listo.
Y ahora procedemos a ver los cambios. Primero en las resistencias. Vamos a darle a las resistencias una variación de tipo Monte Carlo, ¿no?, con forma gaussiana. Entonces aquí en un K ponemos entre llaves Monte Carlo, entre paréntesis, un K, que sería el valor nominal, coma, de variación gaussiana. Voy a parametrizar la tolerancia entre el sigma. Copiamos esto y vamos a mejorar esto. Acá también este vale 2K, es su... listo. Es así. Esto es así. Vamos a ponerlo, vamos a ordenarlo un poco más. Ya. Entonces, Monte Carlo de una variación gaussiana con una tolerancia dada y un sigma dado. Sigma normalmente es 3 sigma, ¿no?, que se trabaja siempre así. Ya, vamos a dar la tolerancia y vamos a dar una tolerancia de 10. Ahora, vamos a dar una variación de tipo Monte Carlo uniforme a estas fuentes de tensión. En lugar de 3, entonces colocamos aquí entre llaves Monte Carlo de 3 voltios, coma, tolerancia, fuente de tensión 1. Y va a quedar así. Vamos a ordenar un poco más esto. Creo que está mejor. Copiamos esto y es lo que vamos a pegar acá en 2. Y esta sería la fuente 2. Ordenamos un poco más acá también para que se vea. F3. Aquí también. Entonces acá 4 mA es su valor nominal de esta fuente de corriente. Y colocamos Monte Carlo de 4 mili. Tolerancia de una fuente de corriente. Tolerancia de la fuente de corriente. Ponerlo más acá. Bien, esto se va a simular en un punto OP. Ahora vamos a colocar todo lo que hemos parametrizado. Le damos clic aquí en punto OP, clic derecho, verificando que Spy Directive esté marcado, Help me edit, punto aquí, punto IC param. Entonces nos vamos aquí a punto param, nombre de lo primero que estamos parametrizando, o sea, de las variables que estamos creando. Tol por sí solo es de la tolerancia de las resistencias. Vamos a poner 10%, ¿no? Y lo puedo poner entre llaves ya que voy a hacer una operación, ¿no? 10 entre 100, ¿no? 10, no, del 100%, 10%, 10%. Ahora, vayamos a la tolerancia de la fuente, por ejemplo, de la fuente B1, ¿no? Sí, de la fuente B1 de acá. Vamos a asumir que vale, supongamos que su tolerancia o su rizado es de el 8%, entonces 8 entre 100, ¿no?, para que el mismo simulador haga el cálculo. Y acá tolerancia de la fuente B2 le vamos a poner que varíe 6%, por ejemplo, ¿no? 6% sería entre llaves, porque estoy haciendo una operación, ¿no? 6 entre 100, ¿no? Y por último la tolerancia de la corriente que valga, por ejemplo, 5%, ¿no?, que hay esa variación, 5 entre 100. Y también me estaba olvidando el sigma, ¿no? Sigma 3 sigma, enter, aquí lo tenemos. Entonces esta tolerancia de aquí representa el 10% de la tolerancia de la resistencia 1 y de la tolerancia de la resistencia 2. Tolerancia B1 es aquí, de la fuente B1. Tolerancia B2 es de la fuente B2. Tolerancia o tol-I es de la fuente de corriente. Y el sigma igual a 3, ¿no?, es de, siempre se trabaja entre sigma. Bien,
Y por último vamos a hacer que esto simule 1000 veces, ¿no? Vamos a hacer variar 1000 veces. Nuevamente acá, clic aquí, punto P, este marcado Spy Directive, clic derecho aquí, Step Command. Nombre del parámetro que vamos a barrer, tal como lo vimos en el video anterior, vamos a crear una variable que se llame run, va a variar de forma lineal de 1 hasta 1000 en incrementos de 1 en 1. Bien, ahí está. Con eso ya lo tenemos, ¿no? ¿Qué significa esto de acá? Esto va, run es una variable ficticia que va a hacer que este circuito se simule 1000 veces de 1 en 1, ¿no? de una vez en una vez, ¿no? Entonces con ello vamos a sacar los datos, ¿no? que yo quiero, I1, I2 y el voltaje acá en la resistencia. Bien, si todo está bien, a ver, ya. Aquí perdón, hay un error, no es 3, sino más bien aquí es, se me olvidó, es 2 voltios. Noten que debe coincidir con este 2 voltios de aquí, para que sea el mismo circuito. Y simulemos, a ver. Y esperemos a que aquí en el RAM llegue hasta 1000. Bien, ya terminó de simular, entonces vamos a ver la tensión en la resistencia. Aquí está. Noten que aquí en el eje X se despliega el número de runs, el número de simulaciones, que en nuestro caso es 1000. Ahora, clic derecho acá, Add Plot Paint, acá colocamos la corriente I2. Nuevamente, clic derecho, Add Plot Paint, la corriente I1. Bien, noten ustedes que la corriente I1 ha salido negativa, entonces significa que en realidad la corriente no va hacia la derecha sino va hacia la izquierda. Entonces vamos a resimular tan solo para que coloquemos todo de manera correcta. Vamos a resimular nuevamente. Bien, terminó de simular, vamos, recuerden que aquí en el eje X está el número de runs, el número de simulaciones que son 1000. Vamos a ver el voltaje en la resistencia 2. Bien, clic derecho, Add Plot Paint, corriente I2 por esta rama. Ahora de nuevo Add Plot Paint, vamos a ver la corriente I1 y miren cómo ha salido la corriente positiva. Efectivamente, entonces si es positiva la corriente va hacia la izquierda. Bien, un poco de detalle tal como lo vimos en el video anterior. Por ejemplo, acá vamos a poner de 1 en 1 y hasta 5. ¿Qué nos quiere decir? Que en la simulación 1 el voltaje en la resistencia 2 es aproximadamente 5.76. En esa misma simulación 1 la corriente por la rama 2 o la corriente 2 es 2.9 aproximadamente, y la corriente I1 es en esa misma simulación 1 es aproximadamente 1.05. Este es el RAM 2, la simulación 2. Aproximadamente 6.2, ¿no? 6.2 la tensión, ¿no? En la resistencia la corriente es 3.04 aproximadamente, la corriente I2, y la corriente I1 en esa simulación 2 es a ver aquí cuánto marca, 0.97 por ahí miliamperes. Bien, entonces esos son los resultados en cada simulación. Ya, algo que les había comentado era que una mejor forma de visualizar todos estos datos es con el MATLAB. Entonces vamos hacia ello. Todos estos gráficos que ustedes ven aquí se originan a través de una serie de puntos. Esos puntos el LTSpice lo graba. Entonces aquí miren que ustedes han dispuesto estos 3 gráficos. Entonces se van aquí a File, a Export Data as Text, y miren cómo aquí en Select Traces to Export hay 3 cosas seleccionadas, ¿no? 3 traces, 3 dibujos seleccionados. El voltaje en el nodo, entre el nodo 004 y el nodo 005, que es el voltaje en la resistencia, la corriente I1, la corriente I2. Entonces estos gráficos, o mejor dicho, los puntos que generan estos gráficos están seleccionados porque ustedes lo han desplegado aquí en este gráfico, ¿no? Entonces vamos aquí a Browse, vamos a seleccionar dónde vamos a grabar. Vamos a grabar, por ejemplo, aquí en el desktop.
draft 3, save, ¿no? Y ok. Y veamos qué contiene. Damos clic aquí, lo abrimos con un archivo de texto y observe. En la primera fila dice RAM B en N004, N05, que es el voltaje en la resistencia, corriente I1, corriente I2. Eso es lo que ha salvado. Entonces, al RAM le corresponde esta primera columna. Al voltaje en la resistencia le corresponde esta segunda columna. A la corriente I1 le corresponde esta tercera columna y a la corriente I2 le corresponde esta cuarta columna. No, perdón, esta cuarta columna. Bien, entonces aquí están los puntos con los cuales se ha generado estos gráficos de acá. Estos gráficos de acá, entonces, sus puntos están acá y todo esto lo vamos a copiar. Control A, Control C y nos vamos al MATLAB, nos vamos a un script, colocamos todos esos puntos y vamos a recordar, ¿no? Que RAM es la primera columna. Vamos a anotarlo aquí. Vamos a anotarlo aquí. Columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Acá está el RAM. Parece que acá está el voltaje. Este es I1 y este es I2. Bien. Entonces yo ya sé qué cosa es cada columna y esto de acá, como vimos en el video anterior, lo borramos. Listo. Y lo grabamos. Lo grabamos en un folder, Save As. Y acá vamos a poner circuito, por ejemplo, circuito total, ¿no? Circuito resistivo, ¿no? Ya, miren cómo se graba como un archivo .m. Ya, y ahora vamos a crear el programa donde se cargue y se grafique todo esto de aquí. Que básicamente de la misma forma como lo que nosotros hemos trabajado en el video anterior. Le damos clic aquí y aquí creamos el programa. Entonces, en una variable x1 vamos a cargar los datos que están aquí, ¿no? Los datos que están aquí están en un archivo circuito resistivo. Entonces, entre apóstrofes, comillas, le ponemos circuito CKTO resistivo y observen la extensión .m, entonces este será también .m. Listo, ya cargamos todos estos datos de aquí, ya lo hemos cargado en una variable x1. Bien, ahora lo que vamos de esos datos vamos a ver, por ejemplo, el voltaje en la resistencia 2 que está almacenado en x1. Vamos a tomar lo siguiente, tal como lo vemos aquí, ¿no? Voltaje está en la columna 2. Entonces, si es que todos estos datos que están en una matriz, ¿no?, tal como lo vimos en el video anterior, ¿no?, por ejemplo, si es que yo tengo una matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Si es que yo quiero tomar, por ejemplo, esta variable que esta matriz se llame A. Si es que yo quiero tomar toda esta columna de aquí, ¿no? Esta es columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Entonces yo quiero tomar esta columna, ¿de quién? De la matriz A, entonces será A, entre paréntesis, fila, coma, columna. Entonces, ¿qué filas? Los elementos que he seleccionado acá están la fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, es decir, todas las filas, ya, hay dos puntos. Coma, viene la columna. ¿Qué columna? Ya, la columna 2. Entonces, esto de acá me está indicando que de la matriz A se van a seleccionar todas las filas, ¿no?, dos puntos de la columna 2. Y esto de acá lo puedo, por ejemplo, ponerle una variable Y. Para nuestro caso, este A es el x1.
esta columna 2 es donde se está guardando, entonces de A acá sería X1, todas las filas de la columna 2, ¿no? Y a eso lo vamos a llamar BR, ¿no? Acá pondremos de BR2 de X1, ¿no? Todas las filas de la segunda columna, punto y coma. Ya. La otra variable sería I1, por ejemplo, ¿no? De X1, por ejemplo, para este caso, la I1 es en la columna 3, esto de acá. Entonces, vamos a tomar de X1, donde se almacenaron todas las filas de la columna 3, y a eso le vamos a llamar I1. Igual para en la columna 4 estaban el I2, todo este es X1. Entonces de X1, que es donde se ha guardado todos los datos, como cargado el LTSPy, tomamos todas las filas de la columna 4 y eso lo guardamos en una variable que se llame I2. Veamos entonces, I1, acá sería, perdón, columna 3, sí, columna 3. Y esta sería columna 4 y esta sería I2. Bien, ya tenemos todo. Lo que nos falta es simplemente graficar. Vamos a graficarlo en 3 figuras diferentes. Figura 1 lo vamos a graficar como histogramas y vamos a seguir este orden. La figura 1 va a ir la corriente I1 y lo vamos a colocar en 50 beams. Punto y coma. Sin beams son los rectángulos que se ven en los histogramas. Y después procedemos a copiar todo lo que habíamos hecho en el video pasado, ¿no? El video anterior vamos a copiar todo esto de acá que nos va a servir. El significado de cada una de estas cosas, ¿no? Grid on, set, aquí set font size, set grid alpha, valor de resistencias, ¿no? Acá qué es cada uno de estos lo explico en el video anterior, ¿no? Así que los interesados en ver este detalle vayan al video anterior. Ya. Acá le vamos a cambiar, dado que en el eje X aquí es el valor de la corriente de la corriente y esto está expresado en amperios. Número de ocurrencias es en el eje Y, ¿no? Para la figura 1, aunque estamos con I1, y acá sería, ¿no? Corriente I1 y 1. Y lo mismo lo repetimos para las siguientes figuras, ¿no? Por ejemplo, aquí en la figura 2 vamos a colocar la corriente I2, valor de la corriente, o valores sería, ¿no? Valores de la corriente, porque eso es lo que está cambiando. Número de ocurrencias, y este de la corriente I2. Y en la figura 3 acá sería el V voltaje en la resistencia 2, valor de la tensión en voltios, ¿no? Tensión, y acá en el título le cambiamos y le ponemos tensión de R2. Listo, ya tenemos el programa y lo grabamos en el mismo folder donde está circuito resistivo. Save as, por ejemplo, le vamos a colocar, no sé, circuito total, pues no hay otra, circuito total, ¿no? Listo. Y solo nos resta simular. Si todo está bien. Bien, ahí está. Entonces, observen, esta es la corriente I1, ¿no?
miren la variación que tiene. Yo esperaba teóricamente 1 mA. Entonces miren cómo aquí hay toda esta dispersión del valor de la corriente I1. Aquí lo pueden ver. Entonces miren cómo aquí hay 45 ocurrencias, ¿no?, que van entre 988 microamperes y hasta 1 mA, ¿no? De la misma forma para la corriente I2. En la corriente I2 yo esperaba, mi valor teórico era 3 mA. En realidad, ¿no?, miren la dispersión que hay debido a las tolerancias de los dispositivos. Observen cómo están ahí la dispersión, ¿no? Solamente algunas de las simulaciones caen en esos 3 mA, ¿no? Que en realidad no es 3 miliamperios exactos, sino es un determinado margen, ¿no? Hay 53 ocurrencias que están cayendo en ese margen, ¿no? De 2.99 miliamperes hasta 3.006 miliamperes. Y por último, el voltaje en la resistencia teórico esperábamos 6 voltios y en realidad estamos obteniendo, ¿no?, esta simulación de aquí, ¿no? Observen la dispersión que hay. Esto es lo que podemos esperar debido esta es la variación que podemos esperar debido a las tolerancias de los dispositivos, ¿no? Bien, entonces esa es la manera de simular este tipo de circuitos, ¿no?, ante y verificar el impacto que hay de la variación de los dispositivos, ¿no?, acá debido a las tolerancias, ¿no?, cómo impacta todo eso en el funcionamiento del circuito con respecto a lo que yo espero, ¿no?, lo que yo espero de forma teórica. Me parece de que esta forma de presentar, ¿no?, esta forma con histogramas, se puede ver mejor que viéndolo así, ¿no? Entonces, en este caso yo les estoy mostrando cómo combinar el LTSpice y el MATLAB para presentar de una mejor manera los datos que hemos obtenido. Bien, eso sería todo entonces en cuanto a este video.